de todo el tiempo que de repente estamos tomando como una, pues como una reflexión, como un, cuando nos acordamos de repente, oye, ya pasó, pues ya pasó 2016, ahorita en 2 meses, terminamos el año. Y bueno, pues así se nos va el tiempo y así es 2016. Y tan rápido yo creo que muchos de los que estamos aquí, que somos quizás hasta contemporáneos en edades, en generaciones, eh, yo creo que por ejemplo lo que fue el año 2000, los que vivimos por ahí en los 80s, 90s, yo soy de los 80s, escuchábamos el año 2000 y se nos hacía algo hasta chistoso y temeroso y quizá como extraño, como algo muy, muy del futuro, muy futurista, como algo imposible. Veíamos el año 2015, 2010, 2020, 2050, lo veíamos como algo muy, muy lejano y así como lo mencioné, como muy futurista, ¿no? Como algo extraño, chistoso y que quizá muy lejano y que nos iba, que no iba a suceder tan pronto. Pues aquí está, yo creo que estamos pues más de muchas generaciones, generaciones que hoy somos adultos, que somos edad productiva, que estamos en edad productiva en nuestro estado, en nuestra ciudad, los que todavía pues radicamos en nuestra ciudad de origen como su servidora. Mis padres, por ejemplo, que es una generación, por supuesto, que más arriba que la mía, o mis hermanos, o como gente que son generaciones más arriba que la mía, como la de muchos de los que seguramente por ahí me están escuchando, pues menos, si para mí, que digamos que soy joven, era algo muy lejano, pues para mucha gente todavía más adulta, yo creo que era mucho más imposible, que vienen quizá pues de los 60, de los 50, etcétera, pues era como más, mucho más, más lejano. En fin, esto a qué te lo comento, porque de verdad yo creo que hay que disfrutar mucho los días. Yo sé que cuando estamos trabajando, eh, si estamos llevando un día muy ajetreado, muy fuerte, productivo por supuesto, porque yo creo que cuando somos muy productivos, más rápido se nos va el tiempo, cuando estamos eh, pues haciendo muchas cosas, cuando tenemos días muy ocupados, se nos va más rápido el tiempo, se nos va más rápido el día. Entonces, puede suceder que se nos va la vida, luego se dice, oye, es que se me va la vida, no me alcanzan mis 24 horas para hacer todo lo que tengo que hacer, necesito 36 horas y de verdad si piensas, oye, ¿qué pasaría si el día tuviera 36 horas o 72 horas o 30 horas, en fin? Pues yo creo que va a suceder lo mismo, ¿no? Yo creo que es importante, sin duda alguna, porque yo creo que sobre todo ya cuando estamos creciendo, cuando vamos ver partiendo a muchas personas, a mucha gente de este plano, de esta vida, pues yo creo que de repente no nos damos, hasta ahí a veces nos damos cuenta que volteamos para atrás y vemos, oye, pues no disfrutamos o no he disfrutado, me la he pasado trabajando y es más, bueno, ni siquiera he disfrutado mi capital. En el caso, por ejemplo, de lo que estamos platicando del día de hoy, de este programa de activo patrimonial, no disfrutas tu casa, no disfrutas con tu familia, muchas veces nos esclavizamos muchísimo en los trabajos, en las empresas, en las fábricas, en donde tú estás laborando y estamos muy atados, atados a horarios. Si eres empleado fijo, por supuesto, que es válido, que tenemos que cumplir ciertas jornadas, pero por supuesto que yo creo, y más en ese caso, y sobre todo si tienes tu tiempo libre, si eres tú el propio dueño de tu negocio, tenemos toda la libertad y la maravillosa libertad y gusto de poder organizar tu día como tú quieras. En el caso si estás sujeto a un horario, si tienes que cumplir un horario, estar con ciertas personas, ve tu lado, ve tu día de una manera a gusto, disfruta tu trabajo, de verdad. Si no estás a gusto en el trabajo en el que estás,
de verdad, búscate otro trabajo porque se proyectas lo que tú sientes, lo que tú haces, si lo haces con mucho gusto o no lo haces con gusto. Cuando estamos trabajando en algo que nos gusta, que nos apasiona, haces las cosas sin necesidad que te pidan, sin necesidad de que te exijan, sin necesidad de que te eh, eh, sancionen, te digan que te van a sancionar por no hacerlo. Lo haces con muchísimo amor y mucha pasión, y por supuesto que todos trabajamos por un capital, porque es pues para la donde vamos, ¿no? Para tener un capital, tener un crecimiento, tener un desarrollo y tener una mejora, pues en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestro nivel económico personal, para nuestro nivel de vida. Entonces, bueno, pues esta es una breve reflexión solamente para de repente no perder de vista estas partes que por el rollo de la chamba, por el rollo de las mamás que tienen hijos, señores que tienen hijos, pero yo creo que muchos son más las mamás que si estás trabajando te tienes que ir corriendo por los niños, o en fin, entre papá y mamá se ayudan y se apoyan para los niños, para la comida, para a veces tareas de los niños, a veces clases fuera de la escuela de los niños, como deportes. Esto aunado a las cuestiones ya del trabajo de uno, yo creo que pues por supuesto que la gente que me está escuchando, que está del día a día con este tipo de cosas, me entiende. Por supuesto que es pesado, se nos va el día, disfrútenlo. Cada que tengan chance, abracen a sus hijos, abraza a tu pareja, abraza a tu mamá, abraza a tu papá, a tu hermano, a quien tengas, a quien tú quieras. Abrázalo, bueno, hasta de tu oficina, porque yo creo que no hay nada más hermoso que tener muy buenas relaciones de trabajo dentro de tu oficina, dentro de tu trabajo. Tener buenas amistades, yo creo que también es una maravilla y eso es una bendición. Disfruten esos momentos, disfruten un buen café, disfruten un buen refresco, una buena botellita de agua y una buena charla, ¿por qué no? Y pues de ahí también se da todas esas cuestiones de, oye, fíjate que yo tengo dudas de esto, de este esquema, de esto del trabajo, o de esto de mi vida, o de esto de aquello y demás. Entonces, yo creo que importante hay que valorar esas partes quizás pequeñas de la vida, porque la vida se nos va. La vida se nos va y a veces no la disfrutamos o no disfrutaste pues muchísimas cosas. En fin, bueno, pues esto fue una brevísima reflexión de tu servidora, Joanna Walker. Muchísimas gracias, estás en Activo Patrimonial. Te recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que es el 161-2359, extensión 802. Muchísimas gracias. Están aconteciendo por aquí en Eufine Radio algunos cambios no muy fuertes, simplemente nos vamos a cambiar de nombre. Por ahí lo estás viendo en nuestras redes sociales. Sigue la misma, Kelly, sí es la misma liga, ¿verdad? Del radio. Kelly, sí es la misma liga del radio, ¿verdad? Sí es el mismo link para el radio. Es el mismo link para que nos puedas seguir escuchando. Es en el mismo link de fundacioneufine.org.mx, diagonal radio. Es el mismo link en donde nos vas a poder seguir escuchando. Lo único que cambia es nuestro nombre. Ya posteriormente te vamos a ir platicando por qué cambia, qué significa y de qué se trata. Ahí en redes sociales lo ves y ves toda la programación de todos los programas que tenemos aquí en Eufine. Vamos a una pausa. Estamos en Activo Patrimonial. Regresamos.
especie de remembranza de todo lo que hemos visto para la gente que apenas nos está sintonizando, para la gente que apenas nos están escuchando, viendo, siguiendo, tanto en redes sociales como aquí por supuesto en radio. Muchísimas gracias. En mis redes sociales, a través de mi Facebook, Twitter, Instagram, muchísimas gracias por seguirme en Joanna Walker. Muchísimas gracias. Por supuesto que ya desde hace tiempo tengo mis 5,000 amigos, pero estoy como perfil público, entonces me pueden seguir agregando, mandando invitaciones y en automático me siguen y pueden seguir viendo lo que estamos publicando, pueden seguir viendo los programas. Por supuesto que te recuerdo que nuestros programas aparecen también directamente en lo que es el fanpage de Malacara y López, Servicios Jurídicos Empresariales. Ahí están nuestros teléfonos, muchísimas gracias. Ahí por supuesto que estamos a la orden para cualquier duda, asesoría, consejo, revisión, elaboración de contratos, cualquier situación que tengas por ahí en cuanto a todo lo que hemos platicado en los temas de índole inmobiliario y por supuesto con todo lo que es el esquema jurídico. Estamos a la orden en el 476-0483. Muchísimas gracias. Ahí les damos respuestas. Si no hay en inbox, nos puedes mandar ahí tus mensajes si tienes alguna duda. Y ahí te paso. Ahí está, en el fanpage están nuestros teléfonos. Y haciendo una remembranza de todo lo que es, hemos estado compartiendo en los últimos meses aquí en Activo Patrimonial. Yo creo que ya de un tiempito para acá hemos platicado y tocado mucho el tema de lo que es la autorización y lo que fue la publicación y aprobación de la ley inmobiliaria o la ley que se encarga de regular la actividad en los asesores, en las que son en las actividades inmobiliarias de bienes raíces aquí en el estado. Por ahí ya hace tiempo lo platicamos, estuvimos hablando sobre los artículos. Estuvo aquí Eugenio Segura, el presidente de AQUI, que le mandamos muchos saludos y que pronto en breve también estará nuevamente aquí con nosotros. Entonces estuvimos platicando sobre lo que es esta ley, su articulado. Está también obviamente por salir, si no es que ya salió el reglamento, y posterior a esto hemos platicado varios temas también relacionados con la actualidad. Te lo estoy platicando a manera de un resumen para que puedas tener la hilación de cómo estamos manejando los programas martes con martes, por si te perdiste de estos programas, que por supuesto los encuentras tanto en las páginas de Joanna Walker como en de Malacara y López, y también en YouTube. Ahí hay una página en YouTube que está como Joanna Walker. Ahí están todos los programas y se manejan como Activo Patrimonial. Por supuesto que sin duda están en iVoox, en lo que es en Edufine. Ahí están también todos los programas por radio. Nosotros los tenemos en lo que es la video, y también tenemos los podcasts, pero para que no te pierdas o cualquier situación los puedes ver directamente en iVoox. Y bueno, tocábamos después de la ley inmobiliaria, hablábamos con mi queridísimo licenciado notario Alejandro Ledesma. Tocamos un tema bien interesante que posterior a ese día se volvió a hacer polémico aquí en presencia del licenciado Adolfo López y del ingeniero Eugenio Segura. Quien no conocía esta figura, que lo es el patrimonio y familia. Un tema importante porque es una parte que agrava y afecta lo que es el patrimonio. Y en este caso tocamos el tema de la familia, el tema relevante, importante ahorita en la actualidad, con toda esta situación muy delicada, muy especial, y que pues manejamos obviamente con mucho respeto. Sin embargo, bueno, pues hay infinidad de criterios
que se respetan, sin embargo, bueno, pues ya están autorizados en muchos lugares el matrimonio de personas del mismo sexo, y entonces nosotros como abogados nos tiene que levantar la duda y el tema de lo que son, por ejemplo, tocamos en aquel entonces el régimen de matrimonio, el régimen de patrimonio dentro de los matrimonios. Todos estos temas son importantísimos y relevantes dentro de lo que es una venta, una compraventa dentro de los bienes inmuebles. Todo esto lo hemos estado desmenuzando. La semana pasada platicamos con el ingeniero José Luis Alcántara sobre catastro, un poquito más desmenuzado sobre lo que es catastro y registro público, entender un poquito las instituciones, dónde están ubicadas, qué cobran, qué nos cobran, qué tiene que ver con nosotros como personas físicas o morales. No necesitas ser abogado para conocer un registro público o para conocer un catastro. Yo creo que como ciudadanos que somos, pues necesariamente debemos de conocerlos, y más si eres propietario de un inmueble, con mayor razón. Sin duda alguna, como siempre les digo, acércate a un abogado, acércate a alguien especializado en el tema para que te oriente mucho mejor. Y también al final del programa platicábamos la semana pasada con un ingeniero, que por supuesto que en su momento lo veremos, y en alguna ocasión también ya lo tocamos en uno de los programas, sobre la clasificación de los bienes inmuebles, sobre los bienes inmuebles que son de uso comercial, sobre esos bienes, quizá no conocen muchos alguno sobre bien exacto de lo que estoy hablando. Algunos manejan como, oye, ¿por qué están escriturados? ¿Ustedes saben por qué algunos están escriturados y por qué otros no tienen escritura? ¿Ustedes conocen por qué unos tienen, se les llama parcelas, o por qué se les llaman ejidos, o por qué se les llama, cómo tienen, son, ¿cómo se les dice? Propiedad ejidal. Propiedad ejidal, o si tienen ya, siempre por ejemplo a lo mejor entre asesores dicen, oye, ya tiene su dominio pleno. ¿Qué es el dominio pleno? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Ya hemos platicado un poquito, y sin duda alguna, por supuesto que esto va a ser un tema pues de más y de más programas, y sin duda alguna de estarlo repitiendo incluso este tema tan interesante, tan voluminoso en todos los aspectos, porque es un tema que en general hay muchas tierras aquí en lo que es Querétaro, sin duda alguna, en cualquier estado de donde nos estés escuchando, ejidales o parcelas, y no falta alguien que, mi abuelita tiene sus parcelas, y cómo se venden y que se venden. Todo este tipo de tierras tienen un régimen diferente a lo que es la normalidad de lo que son los terrenos con escritura pública. De eso vamos a platicar el día de hoy, y por ello nos acompaña el licenciado Vicente Yashin Gutiérrez Espino. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a todo tu auditorio. Bienvenido, licenciado, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Están aquí listos para entrar en acción. Listo. Platícanos, ¿qué es esto? ¿En qué momento? Bueno, vamos a una pausa para que no se nos corte la idea. ¿En qué momento surgen? ¿Por qué surgen? ¿Cómo es? ¿Desde qué tiempo? Bueno, yo me imagino que nos vas a platicar el antecedente. Vamos a una pausa y regresamos. Sí, ¿no? ¿Sí vas a platicar antecedente o no? Pues yo creo que mejor más enfocado a la cuestión inmobiliaria, ¿no? No, échate un pedacito de algo de antecedentes. Ok. ¿No? Sí te lo sabes, ¿no? ¿Sí? Sí, más breve.
si le muevo ya no se puede cambiar de pantalla. ¿Lo quieres? Tú lo estoy siguiendo grabando. ¿Cómo que no me puede cambiar? Así de... Sí. Pero sigue grabando. Lo que no quiero es cortarla. Es que no da chance, no lo vayas a cortar. Pues ahí. Ujú. Regresamos, estamos en vivo y estamos al aire. Es la 1 de la tarde de hoy, 11 de octubre. Muchas felicidades también, por supuesto, a toda la gente que cumpla años, santos y demás lo que estén festejando. Invítenos a la fiesta. Muchas gracias. Estamos con el licenciado Vicente Yashín Gutiérrez platicando sobre los temas agrarios, especialista en derecho agrario. Y hablábamos sobre la cuestión de las tierras, licenciado. Coméntanos, ¿cómo empieza, cómo surge, qué es una tierra ejidal, qué es una parcela, porque cómo se da todo esto? Sí, gracias, licenciada. Mira, es un tema muy extenso, muy amplio. Si queremos hablar de parcelas ejidales, nos tenemos que remontar hasta el principio de la humanidad. Desde que el hombre empieza a cultivar la tierra, se asienta y se crean los estados, inician las guerras por territorio. Entonces, la tierra ha tenido una dependencia directa con la evolución del hombre. ¿Cuándo podemos hablar de que se crea? Yo creo que nos tendríamos que centrar más en cuándo se crea o cuándo hablamos de derecho agrario aquí en México. Sí. Si vamos al antecedentes, bueno, pues desde los aztecas, ellos tenían estos famosos barrios que se llamaban calpulis, donde trabajaban la tierra, y la tierra, el producto que tenían eran para diferentes cosas. Había tierras dedicadas para el culto, para sus dioses, había tierras dedicadas para sus tlatoanis. Sí. Entonces, tenemos que hablar que la cuestión agraria en México no es producto de la generación espontánea, no se creó así nada más porque sí, o fue tomada de otros lados. La cuestión agraria en México es producto de una conformación social, política, histórica, en todos los sentidos. Es un producto 100% original, mexicano. Cuando hablamos de ejido, hablamos de aquellas tierras que se encuentran a las afueras de las ciudades. Ejido viene del latín exitus, que significa salida. Entonces hablamos de estas tierras que están fuera de los centros urbanos. ¿Cómo se crean por primera vez en nuestro país con el nombre de tal? Bueno, pues hubo varias leyes que les dieron creación, pero nos vamos a remontar propiamente a la parcela, como la entendemos nosotros en nuestro sistema moderno. Nosotros en nuestro sistema moderno de derecho entendemos la parcela como aquella unidad de dotación. Parcela. Parcela es una unidad de dotación. ¿Por qué decimos unidad de dotación? Es un derecho que fue dotado, que fue dado en base de una resolución presidencial, que se requería después de los movimientos que tuvimos de revolución
y la creación del artículo, bueno, de la Constitución de 1917 y del artículo 27 constitucional, creamos la Ley Federal de la Reforma Agraria. En ella le reconocimos a los ejidos, más bien a los pueblos y indígenas, le reconocimos el derecho sobre la tierra y creamos ejidos. A partir de ese reconocimiento por parte del Estado, se empieza a dotar de tierra. ¿Qué decimos con dotar? Pues es darles, ¿qué se requería? Que 20 capacitados con sus familias solicitaran tierra, ¿para qué? Para que el gobierno federal se las diera. Entonces, por eso, a partir de ese momento se crea propiamente un ejido. Digamos que cuando hablamos de un ejido, la resolución presidencial dotatoria va a ser su acta de nacimiento. Es la que le da vida, es la que le dice, ¿sabes qué? A ustedes 20 familias, 20 ejidatarios con sus familias, le corresponde tanto terreno. Es hasta a partir del 6 de enero de 1992 que se deroga la Ley Federal de la Reforma Agraria y se crea la nueva ley agraria, donde al ejido, al ejidatario, se le reconoce personalidad jurídica y patrimonio propio al ejido, propiamente sobre sus tierras. Este tipo de reformas tenían como finalidad dar movilidad económica. Eran tierras que antes, tú recuerdas el dicho de la tierra es de quien la trabaja. Así es. Antes sí. teníamos otro sistema, durante la Ley Federal de la Reforma Agraria, estas parcelas únicamente se daban a los ejidatarios para que las usufructuaran, es decir, para que las sembraran y se sirvieran de sus productos, únicamente para su sustento, o si las quisieran comercializar. Sin embargo, este tipo de tierras estaban fuera del comercio, por su naturaleza. ¿Por qué? Porque tienen muchas limitaciones. Tú recordarás que en programas anteriores hablamos del patrimonio de familia, de esta institución donde un bien se hacía intocable. Le ponías diferentes modalidades como que era inalienable, imprescriptible e inembargable. Así eran las parcelas. Bueno, así siguen siendo con algunas modalidades que espero llegar ahorita rápidamente a verlas. Entonces, este tipo de parcelas únicamente se las daban para sembrar y con sanción de que si no las trabajaban los ejidatarios o se desavecindaban, es decir, se iban del poblado o la comunidad donde estaban esas tierras, se las podían quitar y se las daban a otra persona. Por eso decían que la tierra era de quien la trabajaba. Antes existían juicios privativos de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones en donde iban visitadores y verificaban que efectivamente las personas que contaban con su certificado de derechos agrarios, que era propiamente el documento con lo que los amparaba como titulares de determinada parcela y les daba el derecho a la siembra, efectivamente la estuvieran cultivando. En dado caso que no lo hicieran, se les seguía este tipo de procedimientos, se las quitaban y se las daban a sus herederos o las personas que la estuvieran cultivando, pero en orden de preferencia de la familia, ¿no? Esposa, hijos, hablamos primeramente de los herederos. A partir del 6 de enero de 1992, con estas reformas neoliberales, ¿qué es lo que se pretende? Darle movilidad a este tipo de terrenos. Es decir, ¿sabes qué? Efectivamente la propiedad ejidal va a seguir gozando de esa naturaleza social que la hace inalienable, imprescriptible e inembargable. Es decir, no se puede vender, inalienable, imprescriptible, no te la pueden, por el simple, porque una persona le esté poseyendo y por el simple transcurso del tiempo, no te la pueden quitar. Y bueno, inembargable, no le pueden poner ningún gravamen. Digamos que es una cuestión eminentemente social el derecho a la tierra. No lo podemos ver como un bien, porque no lo es. Es propiamente un derecho. Entonces, a partir del 92, con la finalidad de generar riqueza dentro del país, se permite con ciertas limitaciones que se pueda vender esta parcela. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, se desarrollan programas como el programa de certificación, que le llamamos nosotros el otrora procede, donde iban a los ejidos, medían y ya les daban certeza en la tenencia de la tierra a estos ejidatarios. Decían, mira, de tal lado a tal lado, esta es tu parcela y es la que te corresponde y tú la vas a sembrar. El propietario va a ser
ejido, pero tú vas a tener derecho a sembrarla. Para el caso de que tú quieras venderla, solo se la vas a poder vender a otro ejidatario o a vecindado de ese mismo ejido y con las modalidades que establece propiamente la ley. ¿Cuál era la finalidad? Que no se desincorporaran de ese núcleo de población ejidal, ni de las familias que lo conformen. Es decir, impedir el acceso a ajenos. ¿Qué es eso? Lo cual vino siendo una utopía. ¿Qué tipo de limitaciones? Pues bueno, el derecho del tanto. O sea, ahorita contestando tu pregunta, de regreso, ejidatarios o vecindados. Únicamente se podían vender a ejidatarios o vecindados. ¿Quién es el ejidatario? Aquella persona que fue dotada de un derecho y que pertenece al ejido. ¿Cómo se pudo hacer el ejidatario? Ya sea por dotación, dentro de la unidad o sea, más bien dentro de la resolución presidencial, que sea de los ejidatarios originales, ya sea por vía de sucesión, como heredero, o ya sea por reconocimiento propiamente del ejido, que digan, ¿sabes que te reconocemos como ejidatario? Ya sea que tú entres a participar con tierra, o nosotros te la damos. O, en su caso, el avecindado, es decir, que la asamblea del ejido te reconociera a ti como una persona que radica en esas tierras por más de un año. Una vez que te hayan hecho esta autorización, tú puedes adquirir. ¿Qué significa esto? Que únicamente ejidatarios o avecindados de ese núcleo de población ejidal pueden tener acceso a comprar una parcela dentro del ejido. Así es. Así es. Pero, bueno, la ley le puso varios candados y regreso de nueva cuenta. Por ejemplo, establece un derecho del tanto. Tú puedes enajenar tu parcela, ya sea otro ejidatario o otro vecindado, pero tienes que agotar este derecho de preferencia, que se le llama derecho del tanto. Es decir, tienes que notificarle ya sea a tu esposa, a tu concubina, a tus hijos, a aquellas personas que hayan sembrado la parcela por más de un año, aquellas personas que tengan algún derecho respecto de la parcela, que es tu interés venderla. Y para eso les tienes que notificar con 30 días naturales de anticipación que la quieres vender. ¿Qué es? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es? ¿El aviso del derecho del tanto? ¿Cómo es? El aviso del derecho del tanto, que es un derecho de preferencia, se tiene que verificar por escrito. Ya sea ante notario público o ante dos testigos, basta con que dé la firma. ¿Y qué tienes que decir? Que quieres vender la parcela, en cuánto la quieres vender y a quién se la quieres vender. Muy bien. Licenciado, dame oportunidad, por favor, vamos a una pausa y regresamos. Muy interesante el tema, sin duda alguna, para más programas, ¿no? Un tema para más programas. Vamos a una pausa, estamos en Activo Patrimonial. Sí, pues es que bueno. Saluda a la gente, mínimo algo. Saludos a todos, compañero. Pues sí, es que si nos vamos desde los antecedentes es un rollo. Sí. No sé si quieras que platiquemos acerca de... Porque ya nos vamos a cómo adquieres los derechos de preferencia, una cuestión muy amplia. No sé si quieres que la vayamos más bien ya sentado para aquellas personas que quieren adquirir. Para quien quiere comprar. Pues ya ahorita nos queda nada más el último bloque. Sí lo hacemos, o sea, a mí sí me gustaría que manejemos más programas de este tema, porque no son temas tan fáciles, tan digeribles, y como que sí es un tema importante, no nada más para un programa, ¿no? Entonces manejamos después, si quieres ahorita, ¿qué te gusta? Pues lo que tú quieras. Pues sí manejar a lo mejor ahorita, los minutos que nos quedan, como los tips importantes para la gente que va a comprar, que va a vender. Yo te voy a preguntar eso, ¿por qué sí se venden? ¿Por qué sí venden algunos? ¿Y cómo lo hacen? Ok. ¿No? Sí, lo manejamos. Se ve tu teléfono. Tu teléfono sí se ve. Los ojos bien rojos.
he dormido bien, no me dejó el teléfono. Me hubieras apagado. Yo lo escuché, de repente lo veo, pero estaba guardado. Está en su cajón. Casi no hizo eso. Y regresamos, estamos en tu programa Activo Patrimonial, platicando un tema bien interesante, sin duda alguna, ahorita creo que eso no lo has mencionado, licenciado, si nos puedes mencionar, no sé si lo mencionaste o no, pero creo que en algún otro programa ya nos habías dicho la cantidad de ejidos que hay aquí en Querétaro, también por ello la importancia, porque bueno, por supuesto que como actividad de bienes raíces que nos atañe aquí en el programa y bueno, que es gran parte importante, por ahí lo vimos en alguna ocasión con el ingeniero Alcántara, la cantidad de operaciones inmobiliarias de compraventa que se hacen cada mes son muy altas y bueno, es por ello también el crecimiento de nuestro estado. Licenciado, estamos con el abogado especialista en Derecho Agrario. Entonces, Lic, ¿algún punto que quedó de la... Bueno, mira, el número de ejidos que conforman el estado lo desconozco, pero el 70% del territorio del nacional se conformó en ejidos. Si quieren ir a saber el número, vayan al Registro Agrario Nacional y ahí están cuántos ejidos corresponden, pero ¿sabes qué? ¿Dónde está el Registro Agrario Nacional? El primer ejido que se conforma en el estado, en la República, es el ejido de Santa Rosa Jauregui. ¿En la República? Así es el primero que en dotarse como ejido y aceptar. El Registro Agrario Nacional está ahí en ¿qué circuito Moisés Solana, delante de juzgados? Ahí están todos los datos registrales. Haz de cuenta que es un registro muy similar al público de la propiedad y del comercio, pero en cuestiones agrarias. Eso, es el Registro Agrario Nacional. Ese es como el registro público de la propiedad para las propiedades que sí, a ver, aquí la gente... Derechos ejidales. Aquí la gente que nos escucha, que no son abogados, que a lo mejor que son asesores y ya se pescan mucho mejor esto, pero que nos están escuchando, que les mandamos muchísimos saludos, sí es importante conocer cuando se dice, oye, es que estas son parcelas o es que estas son ejidos. Eso no lo vas a checar al registro público de la propiedad que está aquí en Madero, no lo vas a checar a catastro. Lo más importante siempre es asesorarse de un abogado. Como siempre lo hemos estado viendo en tus programas, un abogado te puede decir qué tipo de propiedad es la que quieres adquirir. Si yo veo, sabes que quiero comprar un terreno y me dices, me están dando, tiene un certificado parcelario o un certificado de derechos agrarios que dan con anterioridad al 92, estamos hablando de una propiedad ejidal. Y hay que tener claro cuáles son las limitaciones para adquirir, porque como lo dijimos en el segmento anterior, si tú no eres ejidatario o no cuentas con la calidad de avecindado reconocido por el ejido, no puedes adquirir en un ejido. Sí. No lo puedes hacer. Muchas veces lo hacen contratos, pero simplemente la ley marca que es nulo, nulo de pleno derecho, nulidad absoluta. Con el simple hecho de que tú no cuentes con esta calidad o que no cumplas con los requisitos que marca la ley para adquirir ese tipo de terrenos, es nulo. ¿Qué quiere decir que es cuando hacemos el término nulidad? Que un acto no produce sus efectos. Ese contrato, aunque esté en las firmas de las personas, no es válido. Cuestiones importantes de que debe saber tu auditorio. Es decir, perdón, licenciado, esos documentos cuando hacen ese tipo de compraventas, porque hoy la gente hace sus compraventas, tú me dices que son inalienables, que no se pueden vender, que no se pueden enajenar de una manera normal o sí. No para aquellas personas que no tienen la calidad de ejidatarios o avecindados. Y hay varias limitaciones para vender. Cuando hablamos de inalienable, que no se puede vender, estamos hablando de que al ser un derecho,
se tiene que transmitir por medio de enajenación, una Sí. enajenación, pero a determinadas personas que cumplan con esas características especiales. Ujú. Otra cuestión muy importante que deben de saber, cuando hablamos de una parcela, hablamos de un derecho. Cuando hablamos de un derecho, hablamos de una unidad. Cuando hablamos de una unidad, hablamos de un todo. Ujú. Una parcela no se puede fraccionar, no se puede vender en fracciones. Es decir, sabes que yo tengo un certificado parcelario de 3 hectáreas y quiero vender únicamente 1000 metros o 2000 metros, esto no se puede hacer. ¿Se enajena la totalidad del derecho o no se enajena? Y con ese tipo de limitaciones, muchas veces vemos en la práctica que la gente de hecho lo hace, más no de derecho. Y luego ya empiezan los problemas, porque como son cuestiones que no se pueden hacer y son nulas, digamos que están tirando su dinero a la basura. Es muy importante siempre que consulten a una persona que sepa sobre todo del derecho agrario, porque no todos los abogados conocen el derecho agrario. Claro. Es un derecho social, es Claro. un derecho especial, es un derecho que requiere determinados conocimientos especiales. Partes importantes, licenciado, que debe de conocer la gente que nos escucha en Activo Patrimonial. De una parcela o de un contrato de enajenación. Sobre los consejos que tú le darías a las personas que van a vender o que van a comprar. Bueno, si yo soy un ejidatario que quiero Ujú. enajenar mi parcela, pues en primer lugar tengo que asesorarme debidamente y tengo que ver a quién se la voy a vender, porque si no hasta rato me pueden inclusive denunciar por fraude si se la vendo a una persona a la cual no le puedo extender un documento que le dé certeza de lo que adquiere en un futuro. Es importante. El que compra tiene que saber qué es lo que está comprando. Claro. Es como si, vamos a poner un ejemplo, no es muy análogo, pero a lo mejor algo similar. Si te venden a ti una camioneta de procedencia extranjera, de último modelo, ¿no? A lo mejor está muy bonita, te la dan a buen precio y es buen modelo, sin embargo, no la vas a poder emplacar, no la vas a poder poner a tu nombre. ¿Por qué? Porque no has acreditado la legal procedencia en el país. Es irregular. Aunque hay que aclarar que los bienes ejidales no son irregulares. Es un derecho social que se rige por leyes federales y para un determinado sector de la población, y para sí una minoría. Sí se podría regularizar. Claro que sí, claro es decir, que sí. Las personas ya compraron. La ley establece esos candados, pero la ley también tiene las llaves para abrirlos. Nos va marcando el camino para poder liberar. Ya se realizaría alguna especie de procedimiento. Ya sea que la persona que quiera adquirir, ya se le da la opción a la persona que quiera adquirir, si quiere adquirir un certificado parcelario que cuente con estas limitaciones o modalidades a las que está sujeta la propiedad ejidal, que sea inalienable, imprescriptible, inembargable, o que mediante el dominio pleno, es decir, desincorporar esa parcela del derecho agrario y en su lugar cancelar ese certificado y que nos den un título de propiedad y ya goce del derecho común. Muy y bien. pueda adquirir a cualquier persona. Muchísimas gracias, licenciado. ¿En dónde te encontramos? Estamos en las redes sociales como Malacara y López Servicios Jurídicos Empresariales en el Facebook. Ok. Y al teléfono 4421-2975-35. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Sin duda alguna, me gustaría que volvamos a platicar sobre este tema más a fondo. Yo te pediría de favor, si para la próxima nos puedes traer un certificado parcelario, vaya, esos documentos que son oye, con esto este es el documento que te avala una propiedad, esto es lo que se van, digamos que emitiendo sus instituciones, que nos platiques cuáles instituciones y todo esto, para que la gente lo conozca. Claro que sí, Joana. Para que la gente lo conozca y vea y sea más digerible. La gente a veces pues no nos gusta leer o somos más visuales, entonces conocemos una escritura pública, incluso hay muchas veces las personas, pues esta es mi escritura, y aparentemente una persona que sí sabe leer y todo, y piensan que es una escritura y es un documento, una copia simple nada más, y a veces es el simple proyecto de una notaría y piensan que es la escritura. Entonces,
ahí yo creo que es bien importante, yo creo que vamos a traer para después todos estos documentos para que los puedan conocer las personas y sepan la diferencia y pues no les metan un gol por ahí. Claro que sí, Joana. Muchas gracias, licenciado. A ti, Joana. Saludos a Gracias. todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Esto fue Activo Patrimonial. Muchísimas gracias. Soy tu servidora Joana Walker. Nos vemos para el próximo martes para otro programa de Activo Patrimonial. Que tengan una excelente tarde y que coman delicioso. Gracias, licenciado. Bonita tarde. Gracias. Gracias, Kelly.